LuxLeaks n'est qu'un exemple de plus, mais un exemple fondamental qui montre justement que le problème est au niveau politique, que les ententes sont au niveau politique, que même s'ils ne le font pas pour des mauvaises raisons, mais le fait est que les lois, donc au niveau politique, sont influées par ces pouvoirs économiques. Le pire, et Cahuzac a été un exemple majeur, en ne faisant rien, en ne voulant pas écouter ce qui se passait dans le domaine. Le vrai crime, c'est rien faire. Bueno, este caballero que ustedes están escuchando hablando en francés se llama Hervé Falciani, como acaban de ver, y era un funcionario de un banco muy importante en Suiza, que sabemos que es uno de los grandes centros bancarios que se mantienen las cuentas bastante en privado, donde cuenta que él logra sacar una serie de expedientes que demuestran que Venezuela tiene una cantidad de dinero inmenso, cerca de 12.000 millones de dólares en 4 cuentas que están, la mayoría de ellas a nombre del Estado venezolano. También hay cuentas a nombre de un señor que se llama Alejandro Andrade, que tiene cerca de unos 700 millones de dólares. Y esos 700 millones de dólares pertenecen al escolta y secretario personal del presidente Chávez, un militar retirado que vive en la Florida. Y ahí está más o menos algunos de los diferentes posiciones o rangos que ha tenido el señor Andrade. Le damos la bienvenida a alguien que conoce muy bien la América Latina, por primera vez en el programa, el señor Javier Domínguez, consultor político internacional. No solamente ha estado muy relacionado con campañas en su país, PSOE, España, también ha dirigido campañas en el Perú, en el PRI en México y Puerto Rico y muchas otras, así que un gusto. Vamos entonces a hablar de la última novela que hay en Venezuela, que ahora nuevamente es dinero. Fíjense que lo interesante de esto es que dicen que el tercer depositario del banco en su totalidad después de Suiza, que es donde está el banco, y el Reino Unido, es Venezuela. Y entonces aquí está el señor demostrando que el dinero no pertenece necesariamente al erario público, sino a diferentes venezolanos. Bueno, ¿qué le parece? Me parece que el dinero sale del erario público a distintos beneficiarios. Okay. O sea, el origen es el que es evidente. No es el primer escándalo del banco HSBC. Okay. Que recordar que en Gran Bretaña ya tuvo uno, con la familia real. Hace 2 o 3 años, creo, en México, por el mismo tema, por blanqueo de dinero, blanqueo de capitales y dinero en efectivo de clientes que depositaban en efectivo grandes cantidades para pasarse a Estados Unidos. Y ahora las cantidades que están manejando son 14.800 millones de dólares en bancos en Suiza que provienen de fondos públicos y que han sido depositados a nombre de personas a título individual. Quédense ahí, que viene del erario público y que han sido depositados a nombre de personeros o de personas. Sí, porque si tú te lo has ganado dignamente, 14.800 millones, oye, felicidades, y que me digan cómo lo hacen para intentar aplicarme, ¿no? A eso. Ahora, lo que se reconoce es que el dinero sale del fondo público y pasa a patrimonio privado de gente, ¿no? ¿Le sorprende que en particular Venezuela sea el tercer depositario más importante? Bueno, me sorprende no que sea el tercero, me sorprende que realmente es el segundo, porque el primero es Suiza. Que es el banco al que pertenece al país, el banco, claro que ¿no? pertenece al país y que es normal que la gente deposite el dinero, los suizos lo depositen, a pesar de que no son muchos. Buena observación. Es el segundo fuera del país, ¿no? Entonces es realmente grave, ¿no? En un momento el presidente Chávez decidió que las reservas del país las iba a sacar de los bancos suizos, los bancos europeos y norteamericanos, y las iba a poner, las reservas de la nación. Puede ser que alguna de esas reservas se haya perdido y se haya quedado a nombre de otro en este banco. Lo que pasa es que yo creo que hay que ser exactos en los términos. No estamos hablando de las reservas del país, estamos hablando de las reservas de todos, de los venezolanos y la del país. Es decir, es que no estamos hablando de capital privado que se ha trasladado, es capital público. Claro. Entonces no es simplemente las reservas, el excedente de un país. Es dinero que la gente ha pagado posiblemente en impuestos o que empresas han pagado en impuestos que se han desviado a un paraíso fiscal como en este caso es Suiza. Explícame de este señor Falciani. Falciani ha destapado lo que podría ser como el Wikileaks, es ¿no? El Wikileaks, pero de los bancos. Bueno, yo creo que él lo resume en una frase que es muy buena, que dice el delito real es guardar silencio en todo esto. Es decir, son conocedores en el banco, no por primera vez, como te decía, yo creo que es la tercera vez que este banco se ve metido en desfalcos. Ya tenía una reputación un poco dudosa. No, ya la tiene y ahora la agrava, digamos, ¿no? Y encima manchado por el expediente venezolano, ¿no? ¿Qué puede entonces hacer, por ejemplo, qué puede hacer la oposición venezolana? ¿Qué es lo que puede hacer
un próximo gobierno un poco más democrático que el presidente Maduro para poder recuperar estas cuentas? Bueno, ¿o esto ya está perdido? Yo diría que esto está perdido, evidentemente, porque va a haber una lucha legal para saber de dónde viene ese dinero y es prácticamente imposible adivinar de dónde viene ese dinero. No creo que hayan dejado rastro ni hayan depositado con el número de pasaporte de cada una de las personas a las que se lo tiene ingresado en cuentas. Es prácticamente imposible, es un dinero que ya salió. Pero el hecho ahora de, sabemos las sanciones que ha impuesto los Estados Unidos... Al banco. Bueno, ha impuesto a Venezuela, donde le ha congelado las cuentas a algunos personeros, entre ellos el señor Andrade, que por cierto vive en el sur de la Florida, y me encantaría poder hacerle una serie de preguntas en este programa. Sí, lo que pasa es que estás hablando de cantidades mínimas con lo que se ha movido. Lo que pueden congelar del señor Andrade comparado con 14.800 millones, que es lo que se sabe, es muy poquito. Entonces, evidentemente el problema económico de Venezuela no depende de 14.800 millones, depende de muchísimo más. Y esto es una muestra del desvío de dinero. Ahora se sabe Suiza, vamos a ver si hay más, ¿no? Perfecto, una muestra del desvío de dinero y desde el falco a nivel colectivo que han hecho los miembros del chavismo y ahora el guamedurismo. Vamos entonces a Colombia, donde también yo sé que usted ha estado muy involucrado en diferentes campañas. Las FARC, que están sentadas en La Habana con los representantes del presidente Santos y del gobierno actual, le han pedido a la Miss Universo que venga a La Habana y que se convierta como en su vocera para que le diga al mundo, ya que la muchacha es colombiana y tiene gran popularidad, lo bien que va el proceso de paz. Le han tomado la palabra, porque ella se ofreció ahí está en pantalla. En el concurso, ¿no? Se ofreció a decir que estaría dispuesta a sentarse en una mesa de negociación por el proceso de paz, y evidentemente las FARC en un... Lo tomó literal. Tomó literal, la ha invitado, y yo creo que es una herramienta de publicidad y de marketing, si quieres, extraordinario. Usted que es experto en eso, en cómo vender el mensaje político, dígame qué le parece. Bueno, pues que en este momento todo el mundo sabe que la Miss Universo está invitada a un proceso de paz en Colombia, entre las FARC y el gobierno, y que evidentemente han copado la principal noticia que tiene Colombia en este momento, que la mujer más bella del planeta es colombiana, y han aprovechado la coyuntura para poder hacerlo, ¿no? Ahora, aquí van a chocar los intereses de Donald Trump, que es el dueño de Miss Universo, y que evidentemente no creo que se quiera involucrar en un proceso político, ¿no? Y más de este calado. Entonces, independientemente que la Miss Universo lo ofreció para ayudar a su patria, ¿usted cree que desde el punto de vista de mercadeo, si usted fuera el relacionista público de la muchacha, no se lo permitiría? Te lo digo de otra manera, no hay nada más cobarde que el dinero, y no creo que Donald Trump quiera perder dinero en un proceso, prestando a la Miss para un proceso de paz, que desde luego debería de hacerlo, pero no creo que a él le interese el proceso de paz, independientemente de lo que diga, porque tiene intereses económicos puestos en esa belleza. No, y que pudiera, claro, y que pudiera ella sin duda pues ayudar ese proceso que también pertenece a todos los colombianos, incluyéndola a ella, ¿no? Pero yo creo sinceramente que no es tanto la ayuda. Yo creo que las FARC han sido muy inteligentes aquí. No es un tema única y exclusivamente de si ella tiene más o menos capacidad. Yo no dudo de la capacidad del presidente Santos ni de los interlocutores que tenga la FARC para llegar a un acuerdo. No le digo ni más ni menos. Vamos a decir que en igualdad de condiciones que Miss Universo, pero lo que sí ha sabido hacer las FARC, evidentemente, es aprovechar la coyuntura para dar una bomba es que son mundial, los expertos en el mercadeo, ¿no es así? La izquierda siempre ha sido muy buena, mucho mejor que la derecha. Siempre han sido mejores promotores que la derecha. Vamos entonces a la Argentina, que sin duda también es importante lo que está pasando. El periódico, el New York Times, ha tomado la historia para sí. Sabemos que la historia de la muerte del fiscal Nisman no solamente pertenece a los argentinos, hay judíos involucrados, hay 85 muertos en este centro comunitario judío donde explotó, se cree que a manos de personeros de Irán. Entonces ahí está el artículo, vamos a ponerlo nuevamente, el señor director, el artículo que aparece en el New York Times donde dice que la verdad murió con Nisman. Ahora, usted que es experto nuevamente en mercadeo, en campañas políticas, ¿cuán problemático es esta situación para la presidenta Kirchner? Bueno, yo creo que es la guinda del pastel. Yo creo que llevan ya una temporada de malas noticias y de una gestión pésima de la comunicación, y que en todo caso esto se les ha ido de las manos. Lo que no han podido controlar por el gobierno lo han intentado controlar con amenazas, y estamos viviendo un momento en Argentina en el que la gente ya no calla. Y la única manera que ha habido de callarlo ha sido, digamos, con este desgraciado acontecimiento en el que se acabó con la vida del fiscal, ¿no? Entonces, sinceramente... ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues yo creo que lamentablemente va a pasar lo que pasa en muchos países de América Latina, que después de estos casos, como ocurre en otros países, se pasa página y desgraciadamente lo pagarán en las urnas, pero nada va a compensar el hecho de lo que ha sucedido, digamos, ¿no? Que lamentablemente va a quedar en agua de
de borrajas que decimos en España, ¿no? Es decir, se va a quedar en nada. Sinceramente no creo que nadie investigue. Pero usted no cree que nadie investigue, pero No, también es muy interesante cómo ya se ve la conexión iraní, que los Estados Unidos, excepto este periódico que ahora ha empezado a levantar el perfil de lo que ocurrió en Argentina, la amenaza iraní, como ya los Estados Unidos se dan cuenta que es presente, no solamente en Venezuela con el uranio. Espacios. Están ocupando espacios y lo están ocupando con el New York Times. Sí. El New York Times en ese momento, el socio mayoritario también es Carlos Slim y sus relaciones económicas son las que son y no creo que estén dispuestos a destapar ningún tipo de escándalo que afecte económicamente a lo que es un holding para ellos y que para nosotros simplemente vemos un medio de comunicación, pero que forma parte de todo un aparato económico. Pero a ver si te entiendo, me estás diciendo que el hecho de que Slim tiene participación en el periódico, ¿qué significa entonces? ¿De que a él le interesa o que puede influenciar? Yo creo que lo que interesa, que se investigue. Yo no sé si tanto que le interesa que se investigue como que le interesa que no se sepa más y que esto no se mueva. A nadie le interesa que se mueva un asunto de estos y menos cuando está la justicia de por medio. Y evidentemente yo creo que en este sentido la presidenta Kirchner tiene controlado ese proceso de comunicación y lo ha ejercido hasta el final y ejerce una presión mediática, la hemos visto en varias ocasiones, incluso amenazando a la prensa. Con la nata, ¿no? Que lo ha marginado. O rompiendo periódicos, es decir, son muy claros en el mensaje. Y aquí yo creo que han acallado no solo a la gente crítica, sino que han acallado una vez más a los medios, ¿no? Cuando regresemos vamos entonces a hablar de Podemos, que es un partido que, bueno, son españoles. Todo indica que Podemos podría ganar en España, pero que viene del chavismo o que fue uno de los asesores del chavismo. Y ahí está el presidente Maduro diciendo, Diosdado Cabello también lo mencionó, que el chavismo ha llegado a España. ¿Será eso posible? Cuando regresemos, no se vayan.